Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a grabar un vídeo de mi MP3 500 comprada en este año 2022. Y bueno, voy a grabar este vídeo básicamente porque yo la he querido comprar y antes de comprarla he estado buscando yo pues vídeos, información, y la verdad es que no hay mucha información por YouTube de esta moto. Una moto que lleva comercializándose pues 10 años, más de 10 años. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena idea el que haga yo este vídeo con mis impresiones y bueno, hablando un poquito de las especificaciones de la moto, de cómo va y demás, para gente que tenga dudas como las tenía yo y bueno, y que se lancen a comprarla. Lo primero deciros que bueno, que es una moto que no es para todos los públicos, lógicamente, o te gusta o no te gusta. Pero bueno, en mi caso pues yo estoy muy contento con ella. Es una moto de 500 centímetros cúbicos, bueno, 493, 40 y... Dicen 44 caballos, pero realmente esta Euro 5 tiene 43 caballos y medio. Y bueno, pues decir que anda muy bien, anda pues lo que tiene que andar, la verdad. Es una moto que anda acorde a su peso y especificaciones. Es una moto que, bueno, yo creo que es una moto que está destinada a un público pues de cierta edad. Yo tengo 42 años y creo que es para un público, pues eso, a partir de los 40. Un chaval con 20 y pocos años le sale más rentable sacarse el carnet y comprarse una moto de esta cilindrada o de más o de lo que quiera. Pero vamos, para gente como yo, gente padres de familia o gente ya con más años, que lo único que quieran es disfrutar de la moto, paseos y demás, excursiones y poquito más, y que no tengan carnet, pues es una moto estupenda. Decir que yo con mi moto, vamos, con esta no, yo desde que convalidaron el carnet con las motos de 125, el carnet de coche, he tenido siempre motos de 125 y bueno, me arrepiento un montón de no haber comprado una moto de estas antes, porque la verdad es que te solucionan la papeleta muy bien, las cosas como son. Andan muy bien con una persona, con dos, te llevan a cualquier lado y a cualquier lado. Cuando hablo de cualquier lado, me refiero que puedes hacer un viaje sin ningún tipo de problema con esta moto. Entonces, bueno, pues yo creo que es... yo me arrepiento de no haberla conocido, vamos, sí las he conocido, pero la verdad es que se podían llevar con el carnet de coche, pues era algo que yo tampoco conocía, o no estaba muy puesto en el tema. También es cierto que tiene un precio elevado, lógicamente. Quería deciros también, esta es la 500. Pero yo en diciembre compré la 400, la última versión, la 400 HPE de 35 caballos, ¿de acuerdo? Entonces la cambié por esta hace un mes y medio, esta todavía está en rodaje, y bueno, incluso os puedo hablar de las diferencias que tienen la una de la otra, y cuál recomendaría yo. Pero bueno, en fin, eso al final del vídeo lo diremos. De esta moto, pues bueno, como os comentaba, es una moto de 500 centímetros cúbicos, no llega, casi 44 caballos, tiene un peso elevado, son 280-83 kilos según donde lo mires, y se nota el peso, se nota, o sea, ya os digo, circulando no, pero a la hora de moverla y demás, se nota. Es cierto que esta tiene marcha atrás, quizás eso de tener marcha atrás es lo que haga que sea la más pesada de todas, porque yo he tenido, como os he comentado, la 400, y hay diferencia de peso entre esta y la 400, se nota. Cuando hablo de que se nota, no hablo de 2 kilos ni de 4, hablo de a lo mejor 15-20 kilos fácilmente. Arrastrándola se nota el peso de la una a la otra. ¿Por qué os digo esto? Porque a lo mejor pensáis que esta, por tener más potencia, corre mucho más que la 400. Pues no. Yo os puedo decir, en velocidad punta no lo sé, porque ninguna de las dos la puse a tope, pero yo tendría mis dudas, porque lo que es relación peso-potencia no deben de andar muy alejadas la una de la otra. Esta quizás tenga un poquito de mejor relación peso-potencia, pero la 400 no se queda atrás, Entonces, bueno, en fin. Pues diferencias, a ver, entre la 400 y la 500, diferencias hay varias. Tenemos, por ejemplo, los amortiguadores. Esta lleva atrás amortiguadores Callava, de la marca Callava, que como podéis ver son ajustables en altura y en compresión, vamos, se pueden hacer más cortitos. Lógicamente eso hace que la amortiguación sea mucho más dura, pero bueno, aquí os voy a ser sincero, son mejores estos, no es porque sean de la marca Callava, como si son Hollins, me da igual como los quieras llamar, pero son mejores. Otra diferencia que tenemos es el freno de disco. La 500 lo lleva por el lado de aquí de dentro, el lado, digamos, del variador, embrague y demás. La 400 lo lleva en el otro lado.
¿de acuerdo? Lleva el disco en otro lado. Otra diferencia es el escape. Esta 500 lleva doble escape, aunque da igual, porque al final es monocilíndrico, no cambia mucho la cosa. Y la 400 lleva un solo tubo de salida, ¿de acuerdo? Y más diferencias yo creo que pocas más hay, pocas más. A ver si me acuerdo de alguna más, pero vamos, bueno, la marcha atrás, lógicamente. Esta moto tiene marcha atrás. Tenemos aquí el botón de marcha atrás, que funciona con la moto arrancada y dándole al botón de, o sea, con la moto arrancada le das al botón de arrancar sin tocar ningún freno y la moto anda hacia atrás. Ya haré un vídeo enseñándolo, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas os puedo decir de esta moto? Pues que es una moto, bueno, mal llamada moto porque es un triciclo, pero yo creo que es muy recomendable. Como digo, no es para todos los públicos ni para todas las edades porque tiene un precio muy elevado, pero a mí me soluciona la papeleta, sinceramente. Más cosas que tiene, bueno, pues os puedo enseñar aquí el ordenador. El ordenador ya os digo que es muy optimista. Porque ya os digo yo que, bueno, 490 kilómetros ahora los marca porque está bajando un poquito, he hecho un poquito cuesta abajo la carretera y claro, lógicamente como en los coches se dispara, parece que vas a hacer la tira de kilómetros, pero no, pero igualmente de los que te va marcando llaneando no los hace, porque yo ahora tengo el depósito lleno, pero cuando el depósito llega a un cuarto donde empieza lo rojo, ese cuarto se lo come que da gusto. O sea, creo que la reserva, si no recuerdo mal, empieza a los 90 kilómetros, o sea, te dice que tienes para 90 kilómetros, pero no haces 90 ni por asomo, vamos, ni por asomo, ya os lo digo. En cuanto llegues al cuarto y se te encienda la luz, a repostar, es mejor no esperar. Bueno, ¿qué más cositas os puedo decir? Esta moto lleva luces diurnas. No estás obligado a llevarla de cruce encendido, porque, como digo, no es una moto, aunque yo la llame moto. Entonces es como un vehículo. Puedes ir con las luces apagadas y con la luz diurna encendida. Frenos. Los frenos de disco delantero son de 258 milímetros y el trasero de 240. ¿Qué os voy a decir? Pues el tacto es un poco duro. Y como tengas las manos muy pequeñas, a ver si lo puedo ver, cuesta llegar. Yo mido 1,83 m, no tengo unas manos excesivamente pequeñas, creo que son de tamaño estándar, pero cuesta cogerlo. Para alguien que tenga las manos pequeñas, quizás te cueste frenar. Aparte de que las manetas son duras. Cuando usas las manetas y pisas el freno del pie, obligatorio en esta moto, te empuja las manetas hacia adelante. O sea que es un freno, pero que tiene 3 canales, van comunicados, tanto el del pie como los dos de las manetas. ¿Qué más os puedo decir? ¿Diferencias con la 400? Pues bueno, a ver, yo os voy a decir por qué la he cambiado. Yo tenía la 400, como os he comentado, y a ver, me piqué, cosas como son, me piqué. Vi la 500, tenía esa espinilla y es de esas cosas que dices, joder, me tenía que haber cogido la 500. Pues hoy por hoy os puedo decir que tengo mis dudas. Tengo mis dudas de si me hubiese cogido, o sea, sí, me voy a explicar con otras palabras. Sabiendo lo que sé ahora mismo, no sé si hubiese cambiado la 400 por la 500. Y os voy a explicar el por qué. Como os he comentado, diferencia en circulación, en carretera y tal, hay poca. De hecho, siendo sincero, la 400 me daba más sensación de aceleración. Esta 500 estoy en rodaje, es cierto que todavía no la he apretado, pero la otra tenía más empuje, o por lo menos la sensación de empuje era más grande. Otra diferencia que tiene, que ahora me he acordado, es que la 400 ya trae el embrague bañado en aceite. Eso parece una tontería, pero se nota un montón, porque sales desde parado y no notas ni una sola vibración, o sea, es todo suavidad. Porque como los que llevéis este tipo de moto o que tengáis scooter, sabéis que cuando arrancas de parado, si eres un poquito observador, notas cómo patina un poco el embrague hasta que engancha ya del todo y ya digamos que va tirando de variador. Pues en la 400 es tan suave que es que no sabes cuándo termina de... Si lo sabes, al final si eres un poquito tal lo sabes, pero es todo suavidad, cosa que esta 500 en ese aspecto se nota que no es un embrague bañado en aceite. Que no se engañen, que yo he escuchado por ahí, he visto algún vídeo que el embrague va bañado en aceite. No, en esta 500 no, es el embrague estándar.
Aparte de eso, la 400 es mucho más suave de motor. Yo cuando dejé mi 400 en el concesionario, que la dejé en el mismo que la compré, hice el cambio y salí con esta 500. Esta 500, o sea, yo la notaba muy tosca, muchas vibraciones. Digo, madre mía, pero vamos, que los primeros días estaba incluso decepcionado. Ahora es cierto que según voy rodando con ella, se nota más suavidad en la moto, ¿de acuerdo? Es bastante más suave, pero aún así no tiene la suavidad de la 400. Otra diferencia que he notado, pues que esta moto, cuando tú vas a 90, en esta 500, cuando vas a 90 vas circulando a unas 4.000 vueltas, a 90. No, 4.000 vueltas, 4.500, perdón, 4.500. O sí, por ahí, entre 4.500, tal. Y a 100, en esta moto vas a 5.000, ¿de acuerdo? En la 400... a 90 vas a 5.500 largas y a 100 vas a casi 6.000. Y lo mismo pasa a 120. A 120 en esta moto vas a 5.500 vueltas y en la 400 vas a 6.500. Entonces, ¿diferencias? Pues 1.000 revoluciones por minuto más. 1.000 revoluciones por minuto más. ¿En qué se traduce eso? A lo mejor en consumo no se traduce, pero a la larga tienes un desgaste mayor, lógicamente. Tienes un desgaste mayor, porque vas circulando a 1.000 revoluciones más altas. Que a lo mejor eso también os digo que se puede solucionar con un variador o sencillamente poniendo unos rodillos un poquito más pesados. Y vas a sacrificar un poquito de aceleración en esa 400, pero a lo mejor circularías a las mismas revoluciones que esta 500. Entonces, bueno, eso es sería cuestión de haberlo probado. Yo hoy por hoy tengo mis dudas de si lo hubiese cambiado. Estoy muy contento con esta 500 y ya está hecho y bueno, pagué la diferencia que había que pagar y demás. Pero yo no sé si cuando vais a comprarla de primeras, cuando vayáis al concesionario, si vais a verla o tenéis intención de comprarla, yo sinceramente a día de hoy, y os lo digo, que he tenido las dos, tengo la 500 y he tenido la 400. Yo no sé si esos 100 centímetros cúbicos y esos casi 9 caballos de más, no sé si compensan la diferencia económica que hay de primeras. Así os lo digo, siendo sincero. Porque yo estoy seguro de que la 400 tiene un desempeño igual que esta 500, prácticamente. Y tiene un poquito menos de peso. Y es que luego circulando es una delicia en suavidad, cosa que esta es más tosca. Aunque bueno, eso no me malinterpretéis, que estoy muy contento con ella, repito. Otras cosas que me gustaría comentar para los que valoréis las otras motos de tres ruedas que hay, los otros triciclos, por ejemplo la Peugeot. La Peugeot yo la estuve valorando, pero a mí, por ejemplo, el tema de de aquí, eso de que sea el piso plano, no me gusta. Estéticamente me afea mucho la moto en la Peugeot. Además, yo vi otros inconvenientes. La máxima cilindrada y máxima potencia que había era 36 caballos en 400 en la Peugeot, cosa que en 500, o sea, en la Piaggio tienes la 500. Además, Piaggio fue la pionera. Lleva, como os he comentado, más de 10 años. Peugeot también lleva sus años, pero no es igual, no fue la que lo inventó. ¿De acuerdo? Es cierto que está muy bien la Peugeot en el tema del cuadro, tiene su cuadro digital, su pantalla TFT, donde puedes ver el GPS, que está muy bien. Esta tiene el típico cuadro muy clásico, ya lleva muchos años con él. Pero tenéis que pensar que la Peugeot, mientras la moto esté en garantía, cualquier avería que tengas, está muy bien. Pero cuando esa pantalla se estropee fuera de garantía, preparar dinero. Preparar dinero porque os va a costar dinero. Mientras que esta al final, pues aparte de que hay un número de ventas muy, muy alto, en Francia, por ejemplo, es el triciclo estrella, por decirlo de alguna manera, en París, pues la Peugeot seguramente no tenga tantos repuestos el día de mañana, ni de segunda mano ni nuevos. Entonces, bueno, otra cosa que no me gustaba de la Peugeot, la suspensión delantera. Aquí tenemos, como podéis ver, tenemos suspensión independiente en cada rueda, con sus amortiguadores independientes en cada una. La Peugeot lleva un solo amortiguador para todo el eje, para las dos ruedas. Un solo amortiguador. ¿Qué ocurre esto? Que en una curva, cualquier bache que te encuentres, te lo comes con las dos ruedas.
aunque solo lo pises con una, pero va a repercutir en las dos. Tú en esta moto pisas un bache con una rueda y la otra no tiene por qué sentir nada porque tiene su suspensión independiente. Para mí eso es muy importante. Habrá gente que ese tema le da igual, pero para mí es importante. Entonces, bueno, eso ya que cada uno valore, pero yo creo que es mejor la Peugeot, siendo sinceros. ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, ruedas. Hablando de las ruedas delanteras de 120, de 13 pulgadas, y la trasera es de 140 de ancha en 14 pulgadas. Yo soy de los que opino que una rueda de 14 adelante también hubiese ganado mucho la moto. Porque al final son menos vibraciones, se transmiten menos los baches y demás. Pero bueno, de momento es lo que hay. Por hueco no será, como podéis ver, hueco hay para meter una de 14 pulgadas. Pero bueno, en fin. Conducción, pues como os comentaba antes, circulando no es una moto, yo no la veo una moto para ciudad. No la veo una moto para ciudad, porque para eso cualquier 125 te hace el servicio. Pero para carretera con esta moto se puede ir donde tú quieras. Donde vosotros queráis podéis ir. O sea, tiene una autonomía, como os digo, el ordenador marca una autonomía muy alta, pero vamos, yo le he hecho 270 kilómetros ya apurando reserva, No sé cuántos más hubiese podido hacer, pero ya no me quería arriesgar. No me quería arriesgar porque es una moto que, como digo, tiene un peso elevado y no consume 3 litros a los 100. Que no se engañen en el concesionario ni nadie, porque no consume 3 litros a los 100. Consume algo más. Y como digo, yo esta 500, la 400, fíjate, la 400 tenía mejor autonomía. Yo la 400 estoy seguro de que a los 300 kilómetros podía llegar perfectamente con el depósito sin, vamos, en conducción normal. Y esta tengo mis dudas, Si llegaría a los 300, tendría que ser, vamos, en modo súper económico. Que por cierto, esta moto tiene 2 mapas. Yo he buscado, por más información que he buscado, porque yo quería saber si en el modo eco le restaba caballos a la moto, como en otras motos de otras cilindradas y demás, pero no lo veo en ningún lado. Desconozco si en el modo eco le resta caballos, le resta potencia o no. Sí es cierto que lo notas en el acelerador. En el puño, cuando tú estás en el modo eco, tienes que girarlo más para que la moto ande. Pero al final yo no noto que le falte potencia. Que por cierto, eso es otra diferencia que hay con la 400. Esta moto, yo cuando la arranco, yo saliendo despacito, la moto a partir de 3000 revoluciones, la moto anda, o sea, empieza a andar. La 400, ahí están otra vez las 1000 revoluciones de diferencia. La 400 tú la puedes hacer a 3000 vueltas que la moto no anda. O anda, estás quemándote el embrague, pero no anda nada. La 400 a partir de 4000 vueltas es cuando empezaba a andar. Esta 500 a partir de 3000. Para mí me gusta más. Me gusta más porque al final estás circulando por ciudad, de semáforo entre semáforo y semáforo, y puede ser muy bajito de vueltas y la moto va andando. Y como os digo, la 400 sí pide subir hasta las 4000. Bueno, pues otra diferencia más. Pero como os digo, eso tiene solución cambiando rodillos, ¿de acuerdo? Y poquito más. Voy a grabar vídeos con la moto circulando porque creo que la gente tiene que ver cómo funciona, cómo anda. No voy a hacer el cabra, no voy a exceder límites de velocidad, no voy a ver cuánto tumba en una curva porque me parecen chorradas. O sea, como os digo, esta moto no está pensada para eso. Esta moto es una devoradora de kilómetros y está pensada pues, para viajar con tu novia, con tu pareja, con un amigo, para hacer kilómetros, para hacer excursiones y lo que quieras, porque va a llegar a cualquier lado. No os penséis que es una moto que le haces 200 kilómetros, no, le puedes hacer los que quieras. Vamos, te vas a cansar tú antes, te va a doler a ti el culo antes que a la moto. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, pues bueno, por favor, me gustaría que le dierais un like, que si me queréis seguir, pues bueno, voy a seguir subiendo vídeos para toda esa gente que tenga interés en este tipo de motos, bueno, mal llamada moto, triciclo, para que, bueno, resolverles dudas y demás. Muchas gracias a todos, un saludo.